Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Hoy es jueves, julio 29 del año 2021, 2 y 1 de la tarde. Y vamos a responder otra pregunta que nos han hecho en la caja de comentarios de uno de los videos del canal sobre cómo utilizar una fórmula o una función que me pueda devolver la suma de una columna de una base de datos, teniendo como principio varios criterios dentro de los cuales constituimos uno para un campo fecha utilizando cadenas de texto que conforman el mes y valores numéricos que conforman el año. Me explico mejor. Fíjate, la pregunta que me hacen es la siguiente: ¿cómo puedo yo, al tener una tabla, por ejemplo como esta, en donde tenga un comercial o el nombre de diferentes comerciales de una empresa XYZ, un total de ventas para un producto determinado en una fecha determinada, calcular la suma, por ejemplo, para Andrés, para todo el mes de abril del año 2021? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera rápida que al momento de desplazar la fórmula, fíjate, al rango de celdas contiguo pueda calcular, por ejemplo, la suma de las ventas de abril para el 2021 para todos estos vendedores, la suma del mes de mayo del 2021 para todos estos vendedores y la suma del mes de junio del 2021 para todos estos vendedores? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos desarrollar esta solución? Pues bien, como lo estás viendo en pantalla, aquí con la función suma producto y aquí con la función sumar puntos y punto conjunto. ¿Cuál de estas dos fórmulas al final del video quiero que me digas te gusta más para implementarla? Yo sé que te he dicho que sumar puntos y punto conjunto hay que tejer dentro del rango de criterios algún artilugio cuando tratamos rangos de fechas para tratarlas, por ejemplo, como años o bien como meses. ¿Cómo podríamos entonces hacerlo con la función sumar puntos y punto conjunto o bien con suma producto? Fíjate, vamos a arrancar. Voy a arrancar con la función suma producto. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Pues analizar que dentro del rango de fechas lo que me están dando son efectivamente fechas. Y acá me están dando una fecha desagregada, fíjate, criterios de fecha de mes y año. Y no voy a asumir o ellos no asumen el día, es decir, no me están dando de qué día particular arranca, sino todo el mes con una cadena de texto para el mes y con un número para el año. Entonces, si nosotros tenemos un campo fecha de arranque, podríamos hacer esto, fíjate. Llamamos a la función texto, la cual convierte un valor de texto o convierte un valor en texto con un formato de número especificado, es decir, nosotros le pasamos un conjunto de valores o bien un valor, especificamos un formato y la función texto lo devuelve. Fíjate detenidamente que si yo tomo acá toda la columna fecha, fíjate, selecciono acá la celda, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme y fijo con F4 y posteriormente en el segundo argumento denominado formato, vamos a traer esto por acá, en este segundo argumento llamado formato, yo le digo, devuélvame el nombre del mes con 4 dígitos de M para devolver para cada una de estas fechas el mes correspondiente, pero como texto, es decir, que me diga junio, julio, agosto, diciembre, enero, febrero, etcétera, etcétera, como letras, es decir, como una palabra. Fíjate, cierro con un par de comillas dobles, cierro con el paréntesis de cierre, evalúo todo esto con F9, fíjate, lo voy a seleccionar, lo evalúo con F9 y ¡pum! Devuelvo un montón de cadenas de texto de cada una de estas fechas, pero de sus meses, como una cadena de texto porque están encerrados dentro de un par de comillas dobles. ¿Listo? Ahora, si yo comparo, en este caso, ese retorno que da una matriz con los meses en texto de cada una de estas fechas, con el mes que yo quiero comparar, fíjate, y como necesito desplazar la fórmula a la derecha y hacia abajo, tengo que fijar la columna. Entonces, ¿cómo la fijo? 1, 2 y 3. 3 F4, o es decir, oprimo la tecla F4 3 veces y coloco la columna como absoluta y la fila como relativa para que al momento de bajar la fórmula hacia abajo, tome cada uno de los meses. Pero si la desplazo hacia la derecha, entonces esta columna debe permanecer constante. Entonces, si evalúo esto con F9, fíjate, ¡pum! Una matriz booleana que tiene valores de verdadero y un montón de valores de falso.
Ya sabemos que un valor de verdadero es cuando el mes coincide con el mes de retorno de cada una de estas fechas y un falso cuando no coincide. Por tanto, si yo ahora encierro esto dentro de un par de paréntesis, fíjate, abro y cierro paréntesis y multiplico por 1 y evalúo con F9, cada uno de los verdaderos se transforma en un 1, fíjate, en un 1. Y cada valor de falso se transforma en un montón de ceros o en un 0 para dar un montón de ceros dentro de la matriz. Un falso no es una fecha que tiene un mes que coincide con este mes. ¿Listo? Ahora, si yo llamo a la función suma producto, fíjate, que lo que tiene como resultado es multiplicar un montón de matrices unas con otras, cada uno de sus elementos de manera respectiva, y esa multiplicación o esos productos los suma, pues da como resultado la acumulación o la adición de cada uno de esos productos. Es decir, multiplica cada uno de los elementos de una matriz por los elementos de otra matriz, por los elementos de otra matriz, y esos productos los compila o los adjunta y los suma y los devuelve como resultado de la función. Entonces, fíjate, le paso matriz 1. Matriz 1, ya sabemos y habíamos dicho que todo ese conjunto de ceros y unos en donde un 1 es una fecha que tiene un mes que coincide con este mes que le estoy pasando. ¿Listo? Ahora, en la matriz 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjate, matriz número 2. Pues voy a utilizar a la función año que calcula el año de un conjunto de fechas. Y paso esto, obviamente, como argumento de la función y lo fijo con F4. Perdón. Y lo cierro. Fíjate que si evalúo todo esto con F9, ¡pum!, me devuelve los años de las fechas. Es decir, 2020, 2021, 2020, 2021, es decir, todos los años de cada una de las fechas. Ahora, si yo comparo ese retorno de la función año, lo comparo con el año que me están pasando acá, fíjate, este año que me están pasando acá, y evalúo nuevamente F4, F4, F4 para convertir la columna en absoluta y dejar la fila como relativa, y evalúo la matriz 2 dentro de suma producto, la evalúo con F9, obtengo otra matriz de falsos y verdaderos, una matriz booleana, ¿listo? Entonces, como la función suma producto, en este caso no procesa matrices booleanas sino matrices binarias, lo que tengo que hacer es abrir un paréntesis, cerrar ese paréntesis y multiplicar por 1. Ahora esa matriz booleana se transforma en una matriz binaria. Un 1 es un verdadero y un 0 es un falso. ¿Listo? Ahora, ¿necesito un criterio más? Claro, el criterio del comercial. Entonces tomo aquí el comercial, fíjate, bajo, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, fijo con F4 y lo igualo con este comercial que tengo acá, que se llama Andrés en este caso. Pero como esta referencia necesito moverla hacia la derecha y luego hacia abajo, necesito dejar la fila como absoluta. Entonces, ¿cómo dejo la fila como absoluta? Oprimiendo 2 veces la tecla F4. Una vez y 2 veces. Coloco la fila como absoluta dejando la columna como relativa. Puedo mover la columna cuando desplace la fórmula, pero la fila siempre va a permanecer en la número 3. ¿Listo? Ahora, si evalúo yo esta matriz 3, fíjate, con F9, tengo una matriz de retorno booleana. Tengo que convertirla nuevamente a una matriz binaria porque suma producto no procesa, en este caso, matrices booleanas. Si evalúo nuevamente con F9, tengo mi matriz binaria. Y por último, paso en el cuarto argumento llamado matriz 4, el total de las ventas de cada uno de los vendedores de manera respectiva. Control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, fijo con F4, fíjate, y cierro y evalúo con Enter, solamente con Enter, y arroja el resultado. Recuerden, muchachos, que en este caso suma producto evalúa de manera implícita matrices de valores. Tú me estarás preguntando ahorita, Andrés, ¿por qué no evalúo eso como una fórmula matricial? Simple y sencillamente porque suma producto evalúa internamente matrices de valores, por tanto no es necesario forzarla para que evalúe sus argumentos como una matriz. Si tienes dudas al respecto, por favor te sugiero que veas el video del canal hace unos 7-8 videos antes, de básico hasta avanzado con suma producto, 7 ejemplos básicos, 7 ejemplos concretos que te llevan
de amateur, de básico, de primario, hasta avanzado, hasta experto con la función suma producto. Por favor, observa ese tutorial porque te va a ayudar muchísimo. Listo, ahora, ¿qué pasa si arrastro yo la fórmula hacia la derecha? Fíjate, si la arrastro hacia la derecha, calculo las demás ventas y si la arrastro hacia abajo, calculo el resto de ventas. Otra manera de hacerlo, estimada compañera o estimada suscriptora que me hizo la pregunta, es con la función sumar puntos y punto conjunto. Muchos piensan que la función sumar puntos y punto conjunto se arma un lío con esta función al momento de utilizar fechas cuando necesitamos convertir dentro de un argumento rango de criterios dentro de la función, convertirlo en una matriz de manera artificial para que la función la procese. Pues bien, vamos a ver un sencillo método que lo haga de una manera bastante rápida con sumar puntos y punto conjunto para este tipo de casos en donde tenemos un campo fecha y tenemos el mes como texto y el año como número y no tenemos especificado un día cualquiera, es decir, arranque de tal fecha y termine en tal fecha para un mes especificado, sino nos dicen todo el mes de abril, todo el mes de mayo, todo el mes de junio. Vamos a verlo cómo se hace con sumar puntos y punto conjunto. Llamamos la función sumar puntos y punto conjunto, ¿listo? Y posteriormente nos traemos el IntelliSense por acá. Y en el rango de suma que le vamos a pasar, pues el total de las ventas, fíjate, control shift hacia abajo, control backspace, F4 y fijo. Ahora, ¿qué viene después? Pues el rango de criterios 1. ¿Qué voy a emplear yo acá? Pues obviamente un rango de criterios que contenga la fecha. Entonces paso a la fecha directamente, fíjate, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, F4 y ahora paso al criterio. El criterio es bien sencillo aquí, fíjate, lo único que yo tengo que hacer es interpretar qué es lo que yo quiero. En este caso, ¿qué es lo que yo voy a sumar? El mes de abril del año 2021. Ya sé que abril arranca en el día 1, todos los meses arrancan en el día 1. Por tanto, en el criterio voy a emplear un par de comillas dobles, coloco que la fecha sea mayor o igual a 1, fíjate, a 1, es decir, el día primero, y posteriormente con ampersand le coloco el mes, fijo esto 1, 2 y 3 veces con F4 para fijar la columna como absoluta dejando la fila como relativa y le concateno posteriormente el año y fijo nuevamente 1, 2, 3 la columna como absoluta dejando la fila como relativa. Si yo evalúo esto con F9, fíjate, me arroja que sea mayor o igual al 1 de abril del año 2021 sobre este rango de fechas, pero lo arroja dentro de una cadena de texto. Sin embargo, esto al compararse con este operador de comparación, valga la redundancia, se convierte en una fecha, en un formato de fecha al 1 de abril del año 2021. Eso te lo corroboro cuando ejecute la fórmula. Ahora bien, le damos control Z y posteriormente le decimos en este caso nuevo rango de criterios 2 o nuevo rango de criterios. En el rango de criterios 2, tome nuevamente todo el rango fecha, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, F4 y posteriormente en el rango de criterios 2 le digo en este caso que todas las fechas que sean igual al último día de ese mes. ¿Y cómo yo calculo el último día de este mes? Pues fíjate, vuelvo y utilizo un par de comillas dobles y dentro del par de comillas dobles coloco no el operador mayor o igual, sino menor o igual. Es decir, menor o igual, en este caso, al día que me arroje la función fin.mes, fíjate, fin.mes, que calcula, obviamente, la fecha final de un mes especificado en el primer argumento llamado fecha inicial. ¿Qué le voy a pasar dentro de fecha inicial? Dentro de un par de comillas dobles coloco 1, cierro, ampersand, coloco luego el mes, que es abril, 1, 2, 3, ampersand, coloco el año, 1, 2, 3, y cierro, en este caso, a la función, no la cierro, perdón, la dejo abierta y si evalúo en este caso esto, fíjate, con F9, arrojo 1 de abril del año 2021. Entonces, en el segundo argumento, que también es obligatorio, pensé que era opcional, le digo no se desplace ningún mes, coloco el valor de 0 y devuélvame la fecha fin o el fin de la fecha a partir del mes de abril, del 1 de abril del año 2021, que es la que estoy configurando acá. Fíjate, si yo cierro y evalúo esto con F9, fin.mes me devuelve un número de serie secuencial.
¿Cómo sé yo que este número de serie secuencial corresponde al último día del mes de abril del año 2021, que me imagino yo que es el 30 de abril? Fíjate, lo voy a hacer tentativamente con la función texto. Voy a tomar a la función texto y en el primer argumento llamado valor le digo formatéeme a 2 dígitos para el día, 2 para el mes, 4 para el año, cierro, y si yo evalúo aquí a la función texto, fíjate lo que me devuelve, 30 de abril del año 2021. Fácil, ¿verdad? Ahora, si yo tomo esto y se lo paso dentro de la función, no me va a funcionar, valga la redundancia otra vez, porque yo estoy utilizando un operador de comparación, entonces tengo que quitar esto, fíjate, esto de la función texto era para corroborártelo, y dejo solamente el número de retorno de la función fin.mes. Si yo sumo esto, el operador de comparación con el número de serie secuencial, ahora sí funciona. Es menor o igual a el número de serie secuencial que corresponde al último día del mes de abril del año 2021, que quedamos era 30 de abril. ¿Listo? Así se arma la fecha. Tercer argumento o tercer rango de criterios, rango de criterios. En este caso, el comercial, control shift hacia abajo, control backspace fijo con F4 y posteriormente, acá paso, el criterio, que en este caso sería Andrés, en este caso, F4 y dejo la fila como absoluta y dejo la columna como relativa. Cierro la función, yo no necesito más argumentos, evalúo con Enter y devuelvo también el mismo resultado. Fíjate, hacia la derecha y luego hacia abajo y devuelvo exactamente los mismos resultados. ¿Esto por qué sucede? Porque la función sumar puntos y punto conjunto no me permite en el rango de criterios transformar directamente el mes con la función texto o devolver de cada una de estas fechas el mes con la función texto y compararlo directamente con este mes y con la función año, tomar el año de cada una de estas fechas, es decir, generar dentro de un rango de criterios una matriz artificial y luego en el criterio compararla con cada uno de los años. La función sumar puntos y punto conjunto no opera así. Por eso necesitamos hacerlas con operadores de comparación y utilizar algún tipo de artilugio que me permita generar los números de serie secuencial o las fechas en el formato que Excel lo requiera para que la función opere correctamente. ¿Listo? Pues bien, mis amigos, espero que este tutorial les haya gustado. Espero que la persona que me hizo la pregunta, esta suscriptora, poderle haber respondido de la manera correcta, de la manera más adecuada. Espero haberme hecho entender. Y amigos, como digo siempre, si consideran que merezco un like, por favor regálame ese like, estalla ese botón, métele allá el mouse a ese like y déjame un comentario en la caja de comentarios de este video en el canal. Me sirve y me ayuda muchísimo. Como digo siempre, mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente tutorial. Un abrazo, hasta pronto.